Muy buenas noches a todos los que nos siguen a través del canal 71 de la cablera Easy, a través de www.canal6tv.com y a través de nuestras diversas sociales, como todas las noches de miércoles, noches de Periscopio. Vamos a tratar un tema de la agenda nacional. Es un gusto que nos acompañe a todas las personas que nos siguen a través de www.canal6tv.com, a través de nuestras diversas redes sociales y a través del canal 71 de la cablera Easy. Hoy con un tema de interés público, como la mayoría que tratamos aquí, es el funcionamiento de los programas sociales y qué tanto han apoyado para combatir la pobreza. Primeramente agradecemos que se tomen el tiempo nuestros panelistas. Comenzamos primero, como las damas, si me lo permiten, con María Ayala López. Ella es coordinadora de investigación de acción ciudadana frente a la pobreza. Muy buenas noches. Hola, buenas noches y muchas gracias por el espacio para conversar. Y también tenemos, como constantemente aquí nos hace el gusto de acompañarnos, al periodista y analista político, jefe de información de la revista Buzos de la Noticia, Trinidad González. Muy buenas noches. Jesús, buenas noches también a María Ayala y desde luego a todos quienes nos siguen por Canal 6. Y también tenemos a nuestro director, Julio César García. Muy buenas noches. Jesús, muy buenas noches a nuestros invitados, a María, a Trinidad, pero sobre todo a la gente que sigue este espacio informativo. Muy buenas noches. Bueno, pues los invitamos a que nos compartan sus opiniones en nuestra transmisión de Facebook Live. Estaremos dándole seguimiento. Además, pues arrancamos con las preguntas, con los cuestionamientos. Arrancaríamos con María Ayala. De acuerdo a lo presentado ayer por el Coneval, que generó mucha polémica, ¿han servido los programas del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la pobreza? Y hay que recordar su frase: primero los pobres. Él dijo, ¿se ha cumplido? Pues en términos generales, lo que presentó ayer Coneval es lo que hemos muchas organizaciones de la sociedad civil señalado por muchos años. Es decir, no solamente el resultado depende de los programas sociales que en tiempos de la emergencia se están planteando, sino la población, y es parte del diagnóstico que hace Coneval, ya venía con muchos rezagos que vienen de causas estructurales que tienen raíces muy profundas. Es decir, la forma en la que las personas o las poblaciones más vulnerables se enfrentaron a la pandemia era en condiciones de mucha precariedad, de muchas carencias, que claramente esta pandemia no solamente sacó a flote estas carencias, sino que las amplificó. Es decir, tiene un efecto profundamente desigualador. Y pues sí, en cuanto específicamente a los programas que decía Coneval y muchas y muchos lo hemos dicho, falta mucha articulación entre estos programas. Por supuesto que las transferencias directas es como un curita para la herida, pero para poder sanar se necesitan programas y se necesitan sobre todo políticas de mucho mayor calado, mucho más integrales y que atiendan específicamente a las personas que la están padeciendo más con esta pandemia para poder evitar que la crisis y el bache sea todavía más profundo, porque sin duda no nos afecta igual a todas y todos. Bueno, pues como bien lo comentas, existe esta situación. Trinidad González, preguntarte, se ha politizado mucho los programas sociales. ¿Qué tanto le ha servido al presidente Andrés Manuel López Obrador estos programas para llegar a su público, llegar a los 30 millones que lo llevaron a la presidencia de México?
Sí, claro que el presidente actual, desde luego, que ha politizado los programas y me parece que no es una cuestión únicamente exclusiva del presidente López Obrador, sino en su momento también otras administraciones, pues también han hecho uso de los programas sociales como un mecanismo para llegar a la ciudadanía, para llegar a la gente, sobre todo a los más pobres, y en ese trayecto es claro y fue evidente o ha sido evidente que tiene cierto sesgo político. ¿Qué nos encontramos ahora? Que el discurso del presidente López Obrador, por un lado, al menos es mucho más general, es mucho más identificable en el contexto de decir o de plantear por parte del presidente, no vamos a politizar, no somos diferentes a las otras administraciones, pero en los hechos reales vemos todo lo contrario. Y aún más grave está, por ejemplo, los servidores de la nación que están ahí haciendo actividad en las comunidades. Eso no es que esté mal, pero como lo está manejando desde presidencia, desde el gobierno, desde el partido como tal, pues ahí implica un sesgo con cierto interés en la cual pues los más beneficiados sin duda pues es el gobierno federal con estos programas sociales porque los servidores de la nación son quienes acuden a las comunidades, levantan los datos de la ciudadanía y bueno, ahí está el INEGI como una opción para capturar toda esta información con un procesamiento y desde luego diversas instituciones. El Coneval es una de ellas que retoma los datos o que retoma los datos más bien del INEGI para procesarlos y presentar informes como lo tenemos ayer. Pero están los servidores de la nación como un organismo paralelo justo al INEGI en la cual pues de por medio existe un sesgo, un interés político de la actual administración. Bueno, pues efectivamente, como lo hemos conocido, he evidenciado que van los servidores de la nación, acompañan a toda la labor que se haga tanto de cercanía con los programas sociales como ahora con el plan de vacunación. Julio, preguntarte a ti, ¿crees que afecte finalmente estas condiciones que ha implementado la pandemia, que finalmente han hecho crecer la desigualdad en el mundo, que finalmente y muy lamentablemente han crecido, ha crecido la pobreza, ha crecido la hambruna, han crecido las muertes, lamentablemente, con toda esta pandemia? ¿Crees que esto llegue a afectar políticamente al partido que hoy ostenta, pues, mayoritariamente la Cámara de Diputados, llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador al poder y también, pues, arrasó en las anteriores elecciones federales? ¿Crees que le vaya a afectar a Morena esto finalmente que da a conocer ayer el Coneval? Hay que tomar los datos como referencia. Ayer el Coneval en el estudio advertía que, por ejemplo, con esta pandemia, entre 8.9 y 9 millones de mexicanos podrían pasar a la pobreza o rebasar la pobreza, mientras que 6.1 a 10.7 estarían por debajo de la línea de la pobreza extrema. Quiere decir que estos mexicanos pues ni siquiera alcanzarían para lo mínimo. Es lógico que con la pandemia, con más de 2 millones de empleos perdidos, con falta de recursos en los hogares, esto se iba a agudizar. Aquí el problema, o respondiendo a tu pregunta, es que a final de cuentas el gobierno maneja millones de recursos para los diversos programas que para muchos, como decía María, son un paliativo, no resuelven de manera inmediata la situación de la pobreza. Y en ese contexto, bueno, pues el gobierno tiene la facilidad de verse como el dador, el que responde con los recursos que son de todos los mexicanos, pero al final de cuentas quien los opera es el gobierno. Lo que sí es evidente es que muchos de estos denominados superdelegados encargados de la aplicación de los recursos de los programas sociales en los diversos estados, muchos de ellos, pues imagínense, van a ser candidatos a gobernador, porque al final de cuentas es un buen foro el exponerlos como quienes brindan esos satisfactores sociales y sin duda eso, respondiendo a tu pregunta, revierte la imagen, es decir, los mexicanos ven
como un benefactor a aquel que está solamente distribuyendo los recursos. Ahí lo que queda en interrogante es precisamente que, dada la proximidad de las elecciones, pues no se utilicen los programas sociales con fines electorales, Jesús. Bueno, y en ese mismo sentido, el presidente López Obrador no debió de hacer algo distinto o algo que por lo menos hicieron otros países. María, te cuestiono en este sentido, si bien finalmente no son una ayuda fundamental, sino solo es un paliativo, la entrega de apoyos sociales, y así se ha manejado en distintos gobiernos de México. Estas condiciones que implementó la pandemia hacían difícil que finalmente pues se aumentara el trabajo en el año 2020. Entonces podemos hablar de que desgraciadamente no se podía tener eso, pero no hubiera sido mejor pues entregar apoyos directos con la bandera que llegó incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, claro, y ahí de nuevo volvería al tema de los servidores de la nación, en el sentido de que se necesitan políticas que den el siguiente paso, es decir, que no quepa el que haya una duda sobre si se está usando políticamente o no, y eso solo se logra cuando justamente damos el siguiente paso. Es decir, si los padrones estuvieran, los padrones de beneficiarias y beneficiarios estuvieran transparentes, con una base muy sólida, habría sido mucho más fácil encontrar las formas en las que se pudiera dar un ingreso básico garantizado para quienes perdieron sus ingresos, para quien vive en pobreza extrema. Es decir, no es un ingreso universal, pero se estuvo desde el Senado, desde la sociedad civil, y sigue en pie apoyando la idea de este ingreso básico garantizado específicamente para las poblaciones que fueron más vulnerables. Es decir, sabemos que en el mundo entero, el mundo del trabajo y el mercado laboral en general colapsó. Y además México venía de un mercado laboral ya colapsado, ya en donde la precariedad laboral era más una regla que una excepción en cuanto a seguridad social, en cuanto a ingreso suficiente, en cuanto a contratación estable, en cuanto a muchos problemas. Y es por eso que a mí me suena raro este tema de la recuperación, porque no estoy segura de si queremos recuperar las condiciones que estaban antes de la pandemia. A mí me suena más un tema de reconstrucción. Reconstrucción porque, como decía al principio, viene de problemas estructurales. Eso es decir, que no es problema de una persona, no es culpa de un sexenio. Son problemas que se vienen arrastrando desde mucho tiempo, que tienen múltiples raíces, desde culturales hasta políticas, hasta históricas, que se tienen que romper. Es decir, el que sea una estructura nos permite dejar de señalar culpables y entonces empezar a pensar, ok, ¿cómo rompo esta estructura y construyo una nueva? Porque me parece que en situaciones de crisis como esta tiene que salir lo mejor de todas y todos, y sí creo que en este sentido hay políticas que pueden romper esas estructuras y que pueden darle un piso mínimo a todas y todos para poder empezar a construir, porque sin duda a ti, a mí y a una persona que ya tenía un ingreso insuficiente, no nos pegó igual la pandemia, aunque nos haya pegado a todo el mundo literalmente. Entonces, en este sentido, me parece que políticas que den el salto hacia si es político o no, y que den el salto hacia una construcción mucho más justa, mucho más equitativa para todo el mundo, va a ser mucho más fácil empezar a construir un lugar distinto en el que no tengamos que escuchar historias del terror todos los días. Y además me parece que la economía de México y el tanto en tamaño como en dinamismo da para poder empezar a dar esa conversación y esa discusión. Efectivamente, y siguiendo con este tema, María, si me permites, pues desgraciadamente el gobierno federal no siguió algunas guías, algunos pronunciamientos, no siguió la práctica de algunos países, incluso también no siguió pues se puede decir, los consejos de la CEPAL, de organismos internacionales que tendían a dar esto que mencionas, el apoyo único universal, para apoyar finalmente a los más vulnerables. Pero, ¿crees que el gobierno que encabeza el presidente López Obrador sí cambie? O sea, nos ha demostrado que no le hace caso a eso en por lo menos más de 2 años. ¿Crees que con este gobierno se pueda dar ese cambio de ideas que necesita, que tú finalmente planteas?
Por un lado, y desde el inicio del sexenio, me parece que una condición muy positiva que dio esta administración es que no hombres, sino en presupuesto también empezó a atender a poblaciones que estaban históricamente olvidadas del discurso y del presupuesto. En temas de personas con discapacidad, personas adultas mayores, poblaciones indígenas, jóvenes, que también era una población que estaba olvidada por Dios y por todos los presidentes anteriores y todas las administraciones anteriores, pero sí me parece que falta dar ese giro de tuerca y empezar a buscar soluciones más de base, y creo que una buena forma para empezar a desconcentrar en nuestras cabezas al menos como el poder y las interlocuciones está en que no solo es el presidente. Es decir, el proveer de derechos humanos, porque esos son, es responsabilidad de los gobiernos en todo orden y en todo nivel. Entonces me parece que hay, y no sé si me estoy viendo demasiado optimista, pero me parece que más allá de una u otra opinión, se tendría que empezar a buscar, y es algo que la sociedad civil hace constantemente, al menos las organizaciones en las que he tenido oportunidad de participar y hacer alianzas, de siempre encontrar personas con quien poder tener estas discusiones y empezar a tener esta incidencia para las decisiones, porque, y al final me parece que no hay de otra. O sea, si queremos tener una recuperación o una reconstrucción más sólida, no va a haber de otra que tener la conversación plural que se necesita con muchas organizaciones, con muchas personas, porque al final, como decía, son problemas muy complejos que requieren soluciones muy complejas, y en algún momento a los gobiernos les va a tocar tener esta interlocución. Efectivamente, Trinidad González, en este mismo sentido, ya lo planteaba un poco María, no es cosa solo del gobierno federal. Finalmente no es cosa solo de un solo gobierno, de que digamos solo desde ahí papá gobierno incluso debe de hacer todo, o incluso pues ver solo un personaje, el personaje del presidencialismo. Los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, ¿qué tanto han podido hacer y qué tanto han hecho desde tu perspectiva, tú que finalmente has reseñado en algunos reportajes que hemos visto de ti? Bueno, en primera parte yo estoy de acuerdo un poco con la reconstrucción que propone María, pero yo le añado que sí es un problema de reconstrucción, pero más de fondo. Es decir, si bien los gobiernos actuales y yo repito, el actual encabezado por el presidente López Obrador y anteriormente de uno y otro partido, llegaron al poder justo precisamente por ofrecer un cambio, pero ese cambio se queda olvidado porque pues a mí me parece que no han entendido exactamente qué es lo que quieren o hacia dónde van. Es decir, llegan y están en una superficialidad que implica analizar por qué en México las condiciones de pobreza siguen creciendo, por una parte. Y por la otra, la implementación de programas sociales, pues están ahí. Es decir, y justo además es lo que refleja el Coneval en su informe de evaluación de la política de desarrollo social 2020, en la cual Entonces, a ver, antes de que avances, Trinidad, tú señalas, ¿no han querido estos gobiernos o no han podido o se han quedado en un mal diagnóstico? ¿Cómo ha sido la evaluación de estos gobiernos para combatir finalmente la pobreza, la desigualdad, que es base de muchos problemas en nuestro país, de la distribución social, finalmente la violencia, entre demás problemas que se provocan? Yo retomo la idea de académicos, de universidades, de investigadores muy serios, de la sociedad civil también se ha volcado en este aspecto, en el cual México, en tanto no haya una distribución mucho más equitativa de la riqueza,
pues la pobreza seguirá creciendo. Y cuando hablamos de distribución más equitativa de la riqueza, no estamos hablando en que pues le va a quitar a los ricos, a los empresarios, todo para dárselo a los pobres, no, sino estamos hablando entendiéndolo como brindarles servicios de mayor calidad a la gente. Hablemos de salud, hablemos de educación, hablemos de vivienda, hablemos de drenaje, es decir, hablemos de la creación de fuentes de permite a los mexicanos, a la ciudadanía, tener mayores oportunidades, que es lo que no han logrado los gobiernos. Y yo retomo tu pregunta inicial, en la cual decías, bueno, si los municipios o los estados están haciendo su parte, seguramente sí están haciendo su parte, pero nos encontramos en lo mismo con un gobierno que está justo ahí para administrar o no administrar los recursos. Es decir, no se trata quizá de gobierno, sino se trata de un modelo económico, de un sistema económico que justo no permite ir más allá. ¿Y quiénes están al frente? Pues los gobiernos. Y es lo que ha pasado en México. Ha estado el PRI, ha estado el PAN y ahora Morena, y seguimos en lo mismo. Los niveles de pobreza siguen creciendo bueno, no solo en México, sino en muchos países, justo por eso, porque pues, la riqueza que producen los ciudadanos cada vez se está concentrando más en unas pocas manos, y bueno, pues a la gente, a los más pobres, no le dan nada. Se quedan con estas tarjetas que hoy da el presidente, que hoy da el gobierno, como programa de transferencia monetaria directa, que el impacto puede ser en lo inmediato, es decir, compran una canasta básica, pero hasta ahí. El desarrollo no se ve hacia en años posteriores, y esto también lo destaca el Coneval. Efectivamente, Trinidad González, entra un factor de una lucha finalmente también política que se daba en el 2020, el jaloneo por el presupuesto, que algunos estados pedían más dinero, que los municipios denunciaban finalmente esta situación. Vámonos primero con el asunto de los gobiernos. ¿Estaba justificado esta unión de algunos opositores finalmente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Estaba justificado que estuvieran pues ahí jaloneándose el presupuesto? Más que justificado, a mí me parece que es una alianza válida, como todas. Digo, en el contexto político, pues las alianzas se dan, y qué mejor que una alianza en la cual gobiernos de oposición, PRI, PAN, PRD, se unan para hacer fuerza y decirle al gobierno federal: necesitamos más recursos para invertirlos en las comunidades, en la pavimentación de calles, en drenaje, en escuelas, porque si analizamos o si vemos el presupuesto de este año que ya está funcionando, hay reducción, hay recortes presupuestales destinados a la obra básica, a drenaje, a agua, a luz eléctrica, y bueno, en las comunidades una parte del desarrollo era por esto. Ahora no está ese recurso, y bueno, los gobiernos estatales que tienen que invertir en esos estados, pero principalmente los municipios, es decir, la gente a quien recurre inicialmente para pedirle a su gobierno que le construya una pavimentación, una electricidad, drenaje, pues es al gobierno municipal. Y entonces el gobierno municipal se ve frenado justo por eso, porque hubo recortes. Y bueno, se viene dando del municipio al estado. Entonces, pues es válido estas alianzas sin llegar más allá del desprestigio como ha ocurrido. Pero bueno, pues se verá en los próximos meses cómo va evolucionando este tipo de alianzas. Gracia, también le dio seguimiento en algunas entrevistas a la exigencia más de los ayuntamientos, más de los presidentes municipales. ¿Se quedaron solos ellos ante esta pandemia? ¿Cómo pudieron apoyar a su población? Lo hicieron, por lo menos los del Valle de México. Gracias, Jesús.
Bueno, sin duda las quejas son evidentes de parte de los alcaldes en torno a la carencia de recursos, porque a estas alturas, y lo hemos visto con alcaldes de poblaciones importantes, tanto en el oriente como en el Valle de México, que decían, bueno, al principio ni siquiera un cubrebocas nos ha llegado, hacían falta medicamentos, hacían falta especialistas, y ante el ajuste presupuestal y la desaparición de diversos rubros como el Fortasec, como el Fortamum, como otros que fueron desaparecidos en el presupuesto, pues simplemente se quedaron con recursos propios, y hacer frente ante un problema inesperado como es la pandemia, en donde los recursos pues no te van a alcanzar para atender problemas que no estaban contemplados y que ahora tendrás que invertirle para garantizar la salud de tus gobernados, que al final de cuentas es la tarea de un gobierno local, pero sin el apoyo del Estado o de la Federación, pues te dejan indefenso. A ello le sumas que precisamente pues no tendrías las condiciones para crear nuevos impuestos, porque eso en una situación de pandemia pues sería todavía la debacle. Pero por lo que han expresado diversos alcaldes, pues simplemente los han dejado solos, han hecho esfuerzos con los recursos que han tenido a su alcance. Y bueno, eso muestra también pues una lucha política. Hace un momento le cuestionabas a Trinidad sobre si era válido que hubiera alianzas. Lo que pasa es que en nuestro país, pues a final de cuentas, el partido en el gobierno no tiene contrapesos, tiene la mayoría en las cámaras, tiene pues lógicamente el Ejecutivo Federal, tiene el control desde donde se hacen las leyes, y precisamente cuando pues se ejecutan algunos recortes, se ejecutan algunas iniciativas, pues la oposición simplemente es un cero a la izquierda, y todo lo que aprueban es en favor de Morena. Por ello, esta alianza federalista, en donde pues diversos partidos de oposición, los gobiernos de oposición, pedían una redistribución equitativa, que fuera pues más que reciban más los que más dan, para que tuvieran precisamente pues mejores ejecuciones en sus entidades. Lo cierto es que, para finalizar mi comentario, Jesús, es que mientras no haya un manejo transparente de los recursos, si el gobierno sigue acaparando los mismos, pero sin una transparencia en su ejecución y coordinación, pues volveremos a vivir lo que ya se ha observado en años anteriores: una distribución inequitativa solamente para los afines al gobierno, y la mayoría que está en la parte baja del estrato social pues seguirá precisamente con esas carencias hasta que no haya una redistribución equitativa y un manejo transparente de los recursos, Jesús. En este sentido, ¿crees que la transparencia se está perdiendo en el gobierno federal? ¿Crees que hay muy poca transparencia? Y ya señalaba parte de esto, María. ¿Cómo lo ves, Julio César? Si se le apuesta a que más jóvenes estén tomando cursos para tener un primer trabajo en este programa que se conoce Jóvenes Construyendo el Futuro, y en el cual participan cerca de 1 millón de jóvenes, pero estamos viendo cómo empiezan a brotar casos como Nuevo León, en donde no es el padrón que dicen, en donde los recursos no están llegando. Pues es un ejemplo de lo mal que se están manejando este tipo de programas sociales, que son programas insignia para el presidente. Lo mismo que Sembrando Vida, lo mismo que la ayuda a adultos mayores. No hay una claridad en el padrón real de beneficiados de estos cuantiosos recursos, Jesús. Bueno, pues finalmente esto afecta a todo el país. Los casos de corrupción se siguen presentando, siguen saliendo a la luz, desgraciadamente. Pero la solución, ya un poco la adelantaba María, debería de pues hacerse más o menos, ahondando más en este tema de la solución para sacar pues a los pobres finalmente de esa zona de marginación. Desde la sociedad civil se han impulsado diferentes líneas de acción. No sé si nos puedas mencionar algunas, y esto ya como conclusión de qué se debe de hacer finalmente para combatir
este problema tan lacerante en nuestro país que es la pobreza? Pues sí, en efecto ya lo adelantaba un poco al principio, se necesitan soluciones de fondo, por supuesto que se necesitan soluciones de emergencia porque estamos en una emergencia, pero un buen ejemplo de una solución de fondo es quitar o cortar el cordón umbilical que existe entre la seguridad social y el trabajo. Es decir, tener una perspectiva de derechos nos lleva a saber que tanto la seguridad social como un trabajo digno son derechos por los que no tenemos que hacer más que haber nacido para tener derecho a tener ese acceso. Y lejos de si es culpa de un sexenio o de otro, es responsabilidad de la administración que está ahorita el proveer, promover y respetar y garantizar los derechos de todas y todos. Entonces, mientras no, en este ejemplo muy particular, que además es una exigencia que se ha conversado y se ha planteado desde hace mucho tiempo, en la que por supuesto es de gran calado y por supuesto era desde el principio del planteamiento de largo plazo, vino a cobrar mucho sentido durante la pandemia. ¿Por qué? Porque la seguridad social no es una prestación laboral, es un derecho humano. Y en México, antes en dónde trabajas. Y eso no hace sentido en la lógica, digamos, en el sentido común. Hay una falta de equidad profundísima en el acceso a derechos, sobre todo en la seguridad social y en el acceso a la salud, porque no es el mismo presupuesto que se gasta para Pemex, que para el IMSS, que para el ISSSTE, que para el IMSS Bienestar, IMSS Bienestar. Y entonces esto de nuevo profundiza las desigualdades. Y por el otro lado, es un, digamos, desincentiva la generación de empleos formales porque es carísimo estar sosteniendo la seguridad social desde el sector privado. ¿Eso requiere dinero? Requiere muchísimo dinero. Y entonces, ¿qué se necesita? Una reforma fiscal para tener ese dinero y una transparencia prístina para poder saber de dónde a dónde están yendo los recursos. Y entonces este es un muy buen ejemplo de cómo se empieza a construir y a reconstruir un panorama diferente, en el que digamos que se termine de redondear desde el sentido más conceptual hasta el sentido más práctico de los presupuestos, cómo y de dónde es que tiene que salir el dinero para que puedan ocurrir las cosas. Porque en México, y ya lo decíamos ahora con a colación del aniversario de la Constitución, en México los derechos son de papel, porque están muy bien legislados y está en la Constitución, ya tuvo una reforma en 2011 y cualquier tratado internacional que exista sobre derechos, todos los tratados están firmados por México, pero en la realidad y en los números, en el censo, pero en las encuestas, pero en cualquier dato que salga de INEGI o de cualquier otra institución, vemos que no se están ejerciendo los derechos en la práctica y en la vida de todas y todos. ¿Y qué pasa? De nuevo, llega la pandemia a un México en el que la mayoría no tiene acceso a derechos y solamente se amplían más estas brechas de desigualdad. Entonces, claramente las soluciones tienen que venir mucho más estructurales, mucho más pensadas en que sean independientes los resultados de esas políticas del sexenio que esté, del partido, del color que tenga puesta la playera el gobierno o los gobiernos, y más bien empezar a pensar en cómo solucionar los problemas de fondo, porque si no vamos a seguir teniendo estas conversaciones y seguir leyendo estos números que son no solo desalentadores, sino que son injustos para la mayoría de las mexicanas y mexicanos. Efectivamente, de estos dices, hay que tomar decisiones emergentes. ¿Alguna que nos podrías decir desde tu perspectiva de investigadora, pues que pudiera tomar el gobierno federal, que pudiera tomar desde la cabeza, tal vez desde el presidente, desde los poderes legislativos, que pudiera impulsar pues, este combate? Sí, sin duda tendría que reiterar el tema del ingreso básico garantizado. Sabemos que las familias de México, y por ahí escuchamos, sobre todo al principio de la pandemia, unas historias del terror en el que las estrategias de las familias está haciendo saltarse comidas o elegir a qué miembro de la familia se le da de comer a una hora y a qué otro miembro en otra. Entonces podemos como entender que estos asuntos, y el mismo Coneval lo decía, como el tema de la seguridad alimentaria, que ya se tenían más o menos superados, se vinieron para abajo. Entonces
cualquier esfuerzo de emergencia que vaya seriamente hacia las poblaciones, y también lo decía el Coneval, porque decir poblaciones vulnerables es decir mucho y no son iguales. No son iguales las situaciones y las que enfrentan las mujeres, que las y los jóvenes, que las niñas, niños y adolescentes, que las personas mayores, que las personas con discapacidad. Entonces creemos que estas soluciones de emergencia, como el ingreso básico garantizado y cualquier apoyo de transferencia o de infraestructura que se dé, se tiene que dar específicamente para la población, conociendo las características que tiene, porque además se sabe, México es un país que está incluso sobrediagnosticado. Hay un censo y hay muchas encuestas y hay mucho trabajo incluso de base que tienen las organizaciones de la sociedad civil que dan cuenta de las necesidades y requerimientos que tiene cada población. El mismo Coneval mencionaba, las poblaciones indígenas son las que tienen mayores carencias en la vivienda y además les están diciendo en un idioma que quizás ni siquiera entienden, que es el español, que se laven las manos. Pero ¿con qué agua? ¿Y qué tal que ni siquiera escucharon porque no está en su idioma? O sea, hay muchas organizaciones que están saltando para poder dar solución a estos problemas, digamos, tan particulares o específicos, pero de nuevo, es obligación del Estado, de los gobiernos, garantizar los derechos sociales y económicos de las poblaciones. Gracias, María. Ya también como conclusión, Trinidad González, pues aportar más sobre lo que se debería de hacer con el combate a la pobreza de acuerdo a lo que has investigado. Bueno, ya una parte lo comenta María, que es una petición que se ha venido realizando ya durante un año y se han sumado diversos partidos políticos de oposición y justo han cerrado, bueno, vaya contradicción, se han negado los diputados de Morena a que se apruebe este ingreso básico universal, en la cual, como bien lo dice María, pues ayudaría un poco a atender las necesidades inmediatas, como es la alimentación de la ciudadanía, o de los más pobres, sobre todo, de los grupos mucho más vulnerables. Y también, si a eso hay que añadirle la inversión, es necesario mayor inversión por parte del gobierno hacia salud, hacia infraestructura, pero en tiempos de pandemia a mí me parece que necesita mayor inversión hacia los temas de salud, a los médicos no están atendiendo. Hoy vemos las estadísticas, miles de mexicanos están muriendo en sus casas justo porque no quieren ir al hospital, pero lejos de que no quieran ir al hospital, no hay espacios. Es decir, la pandemia pues rebasó al sistema de salud y no estamos viendo inversión en ese contexto. Tampoco estamos viendo inversión o un plan emergente para el trabajo, para el empleo. Está creciendo el porcentaje del trabajo informal, pero de la parte gubernamental no vemos una estrategia enfocada hacia los trabajadores, no vemos también el tema educativo, no vemos un avance en la infraestructura de la educación. Los niños que no tienen internet, que no tienen computadora, están quedando rezagados. Y aquí también lo advierte el Coneval, estamos regresando, me parece que una década en este contexto del sistema educativo. Entonces se requiere un trabajo, una inversión mucho más focalizada para atender a las diversas poblaciones. Y esto sin duda pues repercutiría a salir con mayor rapidez de la pandemia, pero sobre todo ayudaría a los más pobres, que eso es lo que estamos analizando, que tiene que ver con el informe del Coneval, y pues ya también lo dice Julio, hay una condición de diagnóstico, pero que más allá pues no vemos una respuesta del gobierno. Gracias, Trinidad González. Y por último, Julio César García, pues algo que quieras aumentar en este análisis de cómo se debe de hacer el combate a la pobreza. Pues solamente para concluir y ya no ahondar en el tema, ya la gran parte lo expusieron mis compañeros. Ya no cabe el discurso de culpar a los gobiernos anteriores, porque al final de cuentas ha avanzado ya una tercera parte de este gobierno. Lo que se tienen que buscar son soluciones más efectivas, una reforma fiscal más equitativa, en donde decían hace un momento, pues paguen más los que más tienen, pero también una unión, una coordinación
coordinación con el sector empresarial, porque a final de cuentas es de esta manera como se puede producir, mejorar y dar condiciones que a posteriori pues van a beneficiar a la mayoría de los mexicanos. De seguir con este discurso polarizante donde están los ricos, por otro lado están los pobres, y a final de cuentas pues yo manejo los recursos como considero o políticamente a mi beneficio, pues eso no va a ayudar, y de no aplicarse en los próximos años todavía ahondará más la desigualdad en nuestro país, derivado precisamente de las malas aplicaciones del gobierno federal, pero sumadas precisamente a los estragos de la pandemia. Bueno, pues muchas gracias a primero María Ayala, que pues te invito a que nos compartas dónde puedes seguir tu trabajo en acción frente a la pobreza, que le comentes al público de Canal 6 TV. Me parece que tenemos un problema con el audio de María Ayala. Perdón, apagué el micrófono. Bueno, tuvimos ahí un pequeño... Cosas de la pandemia, cosas que se dan en esta nueva realidad, pero te comentaba que, perdón, si nos podías decir dónde podemos seguir el trabajo de acción frente a la pobreza. Sí, www.frentealapobreza.mx, ahí está toda la información, la sala de prensa, las publicaciones, el Observatorio de Trabajo Digno, y también en Twitter y en todas las redes sociales como @frentealapobreza. Tenemos publicaciones casi todo el tiempo y va a haber eventos súper interesantes en torno al 8 de marzo, conversaciones muy, muy interesantes sobre las barreras que las mujeres tenemos a la autonomía económica y a la vida digna. Bueno, pues le estaremos dando seguimiento. Muchas gracias a María Ayala, investigadora de Acción Frente a la Pobreza, pero investigadora finalmente de muchos temas sociales, como nos los acaba de compartir. Y también muchas gracias al jefe de información de la revista Buzos de la Noticia, quien también es especialista en comunicación política, Trinidad González. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Gracias también a mis colegas y desde luego también a quienes nos siguieron por las redes sociales y por el canal. Muchas gracias también a Julio César García, director de Canal 6 TV. Gracias, Jesús, gracias a María, gracias a Trinidad y sobre todo a la audiencia de Canal 6. Muchas gracias, insistimos a ustedes que nos siguieron a través del canal 71 de la Cablera Easy, a través de www.canal6tv.com y a través de nuestras diversas redes sociales. Agradecemos sus comentarios de Daniel Arcos, de Gaby García, de Lili Arenas, muchas gracias, Ismael Santiaguito Atempan. Muchas gracias a todos los que estuvieron conversando con nosotros a través de nuestras diversas redes sociales. Estaremos leyendo sus comentarios. Que tengan muy buena noche. Se quedan con la programación de Canal 6 TV. Nosotros nos vemos mañana en punto de las 7:30 de la mañana para llevarle más información. Yeah.